Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo al filo de la semana. En esta semana vamos a ver poquitos puntos, pero importantes. La semana pasada se celebró el Día de la Tierra y se anuncia una triple crisis planetaria, es una triple crisis del mundo en que vivimos. La crisis del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, puede traer consecuencias que desconocemos en buena parte, pero también trágicas y problemáticas de enfermedades, etc. Y la contaminación. Frente a esto es necesario, prevenir. Y la prevención parece que es la palabra más prohibida dentro del país, ¿verdad? No prevenimos los problemas. Acaban de caer las primeras lluvias, poderosas, fuertes, pero breves, ¿verdad? Y hemos tenido ya inundaciones. Es decir, como que no se previene ni siquiera la limpieza de alcantarillas, la limpieza de tuberías, etcétera, para estar preparados para unas lluvias que cada vez serán más intensas y más fuertes, a veces en medio de sequías largas. Estar preparados para lluvias intensas no va a dejar de llover en el país, ¿verdad? Es decir, las sequías pueden prolongarse, pero la lluvia va a ser siempre una lluvia en niveles importantes y suficientes para autoabastecernos si sabemos aprovechar la lluvia. El problema es que no prevenimos y al no prevenir vamos a tener sed, no vamos a tener agua suficiente y vamos a tener inundaciones. En fin, prevenir, si celebramos el Día de la Tierra, prevenir los problemas que ni siquiera dependen de nosotros, pero prevenir los problemas es sumamente importante, ¿verdad? Va a haber temporales fuertes, chaparrones poderosos, inundaciones y puede haber muertes como las ha habido ya en otras ocasiones a causa de las inundaciones. También se celebró el Día del Libro. Aquí en la UCA hubo una exposición de libros de diversas editoriales con rebajas, eso es importante. Y miren, a veces se ilusiona uno tanto con toda la virtualidad, con todos los temas de internet, etcétera, todo está ahí ahora, que podemos despreciar el libro. Sin embargo, el libro sigue teniendo futuro, es algo más manejable, es bueno para viajar, es bueno para mantener el espacio donde uno dejó de leer y volver a empezar la lectura. Es bueno como libro también, ¿verdad? El Día del Libro nos recuerda que hay una historia larga de poner las cosas sobre escrito, no amontonarlas en la virtualidad, en internet, de tal manera que haya una panoplia de libros que casi resulta difícil elegir entre ellos. No saber elegir entre los libros que hay, los libros de actualidad, los premios Nobel, los premios Cervantes, saber elegir libros es importante y leerlos y tenerlos como amigos es más importante. En internet es más difícil leer porque nos distrae más la imagen y la búsqueda de imágenes y estamos leyendo y se nos ocurre una idea y empezamos a buscar otra cosa, interrumpimos la lectura, más difícil concentrarse. El libro es algo que todavía tiene sentido dentro de nuestras vidas y que debemos cultivar. Ojalá, ¿verdad? Ojalá leamos libros todos y todas, porque el libro es signo de cultura, de autoconocimiento. En el libro se expresa lo más importante de la vida de la humanidad. Ahí aprendemos a ser humanos también. Después sí quisiera tratar un poco más extensamente el tema de los informes de derechos humanos. Ha salido un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, que es un poco un informe que trata de todos los países, y simultáneamente el informe ya salió hace tiempo, pero ha habido algunas declaraciones de Amnistía Internacional importantes para el país, ¿verdad? El informe de derechos humanos de Estados Unidos a veces tiene una cierta falta de credibilidad porque
los norteamericanos, el Estado norteamericano, no suele aceptar críticas en el campo de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, a veces son más confiables las ONGs como Amnistía Internacional, las internacionales, digamos, o sobre todo las locales, que son fundamentalmente las que aportan los datos que después manejan tanto los gringos como otras agencias internacionales. Sin embargo, a las locales a veces se les presta muy poca atención, ¿verdad? Es decir, sí salen en los periódicos, etcétera, pero se crean animosidad contra ellas, se dice que es gente pagada, que vive de las ONGs, se dice que exageran porque tienen que buscar dinero para afuera y si no exageran no les dan dinero, etcétera. Hay ataques sistemáticos, pero los ataques sistemáticos solamente indican la incapacidad del Estado de enfrentar con seriedad el tema de los derechos humanos. Ahí hay un problema no solamente de este gobierno, sino de también los gobiernos anteriores, que ante los derechos humanos se ponían siempre nerviosos, ¿verdad? Es un problema que hay y a veces es claro que hay una intención definitiva de no respetar algunos derechos humanos. ¿Por qué no se firma el protocolo contra la tortura, por ejemplo? Bueno, pues porque tienen miedo que los golpes, los malos tratos, etcétera, que se dan a veces en las prisiones o en otros lugares, sean catalogados como tortura. Eso es algo que se viene pidiendo desde hace muchos años con los anteriores gobiernos. Ningún gobierno quiere firmar ese protocolo contra la tortura. ¿Por qué no se firma el acuerdo de Escazú? Bueno, de nuevo porque les molestan los defensores del medio ambiente, ¿verdad? Y hay poderes como las empresas constructoras que odian a los defensores del medio ambiente. Sí ponen arbolitos en sus construcciones privadas, ¿verdad? De casas, pero destruyen el medio ambiente, a veces cavan pozos que llevan un consumo exagerado, dañan la capa freática, no hay preocupación por la reposición del agua. Es decir, una constructora de viviendas que inunde un lugar plano y que acumula agua como es el Valle del Ángel, debería plantar árboles como contraposición en todos los cerros de alrededor. Ahí está el cerro de Apopa, que está pelado, ¿verdad? Es decir, bueno, es un cerro que colinda prácticamente con el Valle del Ángel. Bueno, ahí debía reforestarse ese cerro y debían hacerlo estas constructoras que están dañando el medio ambiente y que están extrayendo agua de la capa freática, dañando las reservas de agua del país, ¿verdad? Mientras no haya árboles en nuestros cerros, las correntías se van directamente al mar y además causando erosión en la tierra y dejándonos en mayor pobreza fundamentalmente. Entonces, el tema de derechos humanos sigue siendo un tema importante, tanto ambiental como en el campo de los derechos humanos. La vez pasada hablábamos del informe del OUDH, hoy vemos más informes, insistimos en que sobre todo hay que respetar a las ONGs o a los grupos, a las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos y a las personas defensores y defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Amnistía Internacional ha dado algunos avisos importantes. El informe coincide en muchos aspectos con los de Estados Unidos, que evidentemente sacan sus datos de nuestras propias agencias y grupos de defensores de derechos humanos, pero hablan, es importante, de violaciones masivas de derechos humanos a través de elevación de mecanismos de rendición de cuentas y a través de la instrumentalización de los procesos penales y del sistema penitenciario, ¿verdad? Eso lleva a continuamente violar derechos humanos. Ojalá esto, dicho por una ONG internacional importante, haga reflexionar un poquito, ¿verdad? Es decir,
todos los problemas tienen causas y todas las causas tienen protagonistas que llevan adelante esa serie de razones que impulsan a la violación de los derechos humanos. Bueno, es decir, el cambiar a esos protagonistas de violaciones de derechos humanos es importante y todo gobierno debería reflexionar sobre ello. Y por supuesto el nuestro también, ¿verdad? Hay que tomarse el tema de derechos humanos con seriedad. A veces vemos que no se toma con seriedad porque incluso algunos casos complicados y difíciles de probar la culpabilidad, es decir, sin pruebas, pues se llevan con una facilidad adelante muy grande, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, los ambientalistas de Santa Marta son personas de los que se carece de pruebas. Hay un testimonio de referencia, oí decir que ellos eran, ¿verdad?, los que mandaron matar a una persona. Oí decir no es una prueba suficiente para condenar a 20 años a una persona. Y ahí hay otros elementos como el hecho de tener una comunidad bien organizada detrás, una comunidad crítica, una comunidad que defiende el medio ambiente, etc. Entonces, la falta de pruebas que haga avanzar un caso de defensores de derechos humanos se vuelve muy sospechoso tanto para nosotros dentro del país como para las organizaciones internacionales. Tener en cuenta los derechos humanos es algo básico, no solamente para conseguir un respeto internacional, sino también para el desarrollo interno del país. La gente vive mejor si se le respeta sus derechos, tiene menos amargura, tiene menos inquietud, tiene más capacidad de vivir en paz y de desarrollar una amistad social. Y ciertamente la violencia que genere el Estado con violaciones de derechos humanos repercute, tal vez no ahora en este momento, pero repercutirá más adelante en otras formas de violencia que se vayan desarrollando en el país. Siempre la violencia engendra violencia, es una frase que ha repetido siempre la Iglesia Católica. La violencia engendra violencia y hay que tenerlo muy en cuenta, sea violencia criminal, como la violencia de las maras, o sea violencia estatal, como la violación de derechos humanos. Pues con estas reflexiones sobre los derechos humanos terminamos por hoy nuestro programa y nos despedimos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, Al filo de la semana.